Y les voy a invitar para que abran sus Biblias en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículos del 17 al 32. Juan capítulo 11, versículos del 17 al 32. Dice la palabra de Dios: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. Mas María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque estás aquí. Y porque estás aquí, hay vida. Porque estás aquí, hay esperanza. Y Señor, al meditar en tu palabra, te rogamos porque nos ayudes a comprenderla, a obedecerla. Reconocemos nuestras limitaciones, que tenemos mentes finitas. Y por eso te pedimos, oh Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que al meditar en tu palabra podamos comprenderla. Señor, nos ponemos en tus manos y rogamos porque esta meditación sea para gloria tuya y edificación de cada uno de nosotros. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros nos hablan, y especialmente cuando se nos habla la palabra de Dios, a veces se nos queda solamente como en la teoría, pero no llegamos a hacerla nuestra, a decir: sí, yo lo creo y es para mí. Y el tema que vamos a tratar esta tarde sabemos que es estamos hablando de la muerte y resurrección de Lázaro, ¿verdad? Y lo que sucede en ello. Pero el título de esta predicación es Marta, tu hermano resucitará. ¿Lo crees? Esa palabra, esa Marta, puede ser cualquiera de nosotros. Puede ser Luis, tu hermano resucitará, ¿lo crees? O Mateo, tu hermano resucitará, ¿lo crees? Juan, Pedro, César, Mario, tu hermano va a resucitar. ¿Lo crees? ¿De verdad crees en esta promesa?
Si nosotros no creemos en la resurrección, dice el apóstol Pablo, que más nos vale vivir la vida como si Dios no existiera. Porque si no hay resurrección, y va aún más, si no hay resurrección, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, es decir, no sirve de nada. Pero la pregunta es, cuando nosotros nos enfrentamos ante los problemas, ante el dolor, ante la muerte de un ser querido, creemos en la promesa que aquí en este caso da el Señor Jesucristo: Marta, tu hermano, resucitará. ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? Si lo crees, te voy a decir lo que va a pasar contigo. Vas a tener un consuelo, vas a tener una paz, que cuando la gente pensaría que deberías estar devastado, llorando y gritando, vas a tener la paz que solamente Dios sabe dar. Esa paz que va más allá del entendimiento, que va más allá de nuestra comprensión. Así que Dios nos habla a nosotros, y todo aquel que muere en Cristo, no importa la clase de muerte que haya tenido, si murió en Cristo, a nosotros el Señor nos dice: tu hermano resucitará. Ahora, nos dice aquí que Jesús llega a ver a Lázaro cuando lleva 4 días en el sepulcro. 4 días en el sepulcro. Fíjense cómo dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Dice: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, ¿no? Entonces parece, fíjense lo que está pasando aquí. Parece ser que toda la gente se preocupa más por Marta y por María, incluso que el mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque toda la gente viene a consolarlas. Y yo no sé si por ahí surgió la crítica: y el amigo que tenían todavía no viene a visitarlas. No que tanto que quería a Lázaro, no que quería tanto a las 2 hermanas, y él, ¿dónde está? Y aquí vemos cómo Juan hace este contraste. Porque ¿saben qué? Yo no les digo que debemos esperar o que no debamos ir a consolar a nuestros hermanos. Creo que debemos ir. Pero debemos ir con ese amor genuino que da Dios. Pero fíjense cómo el Señor Jesucristo, aquí podemos aprender que nadie nos puede amar más que Él. Y sin embargo, permite que Lázaro muera por la enfermedad que tenía, que Marta y que María sufran, que pasen ese duelo, ese dolor que sabemos que es muy triste, que es muy desgarrador, que deja a las personas sin fuerza, y a veces hasta se siente uno como que no es real, como que lo que está sucediendo no es verdad, como que si estuviera en un sueño, ¿no? Pero el Señor Jesucristo permite que pase uno por esas situaciones de tanto sufrimiento, no porque no nos ame, sino porque nos ama. Y hay una cosa que debemos tener en cuenta, y es que Dios no permite el sufrimiento para destruirnos, sino que incluso el sufrimiento lo utiliza para fortalecernos, para fortalecer nuestra confianza, nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Así que el Señor Jesucristo llega a Lázaro 4 días después de que ha sido sepultado, y parece que ya es demasiado tarde, ¿no? Eso es lo que parece, porque miren, como dice que Marta sale en busca de Jesús y María se quedó en casa. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y aquí tenemos pues 2 reacciones distintas. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo estuvo en casa de Marta y de María? Cuando Marta estaba afanada y María estaba sentada al lado del Señor Jesucristo. Ahora nos encontramos que
Marta sale corriendo a buscar al Señor Jesucristo y María no viene a Él. ¿Es que no se dio cuenta? O puede ser que María estaba tan consumida por el dolor, estaba tan consumida por el sufrimiento, que tal vez estaba un poco deprimida y no tenía fuerzas para ir a ver al Señor Jesucristo. A veces cuando uno está pasando lo mal, uno no tiene ganas de ir a hablar con nadie, ¿o sí? Porque uno como que quiere estar solo. Y la Biblia no dice eso, no digan que yo estoy diciendo. La Biblia no dice las razones por las cuales María se queda allí y no va a buscar al Señor Jesús. Pero sí vemos que en este caso es Marta, y tal vez sea por su carácter. Porque también hay que entender que hay personas que tienen un carácter como que son más luchadoras, ¿no? Y que se sobreponen a la situación y dicen, alguien tiene que salir adelante. Cuando un fallecido, un ser querido fallece, alguien tiene que hacer todos los preparativos, ¿no? ¿Y quién lo hace? Normalmente las personas alguien que dice, pues, esto se tiene que hacer. Están los que se quedan solo llorando y lamentándose, pero también están los que dicen, esto hay que organizarlo, hay que hacer las cosas. Hay que seguir adelante porque la vida sigue, ¿no? Y entonces parece ser que aquí Marta es la que tiene más esa iniciativa y que María prefiere estar en el silencio, que prefiere no estar tanto con la gente. O también podría ser que ella se quede atendiendo a la gente. También podría ser, a los que estaban en casa. No sabemos por qué, pero simplemente debemos pensar un poco en que en estas situaciones todos necesitamos confiar en Dios y que no tenemos que buscar motivos para contender, porque por desgracia a veces también están los que se enfadan porque no hace el otro lo que debería hacer. Ahora, Marta busca al Señor Jesús. María se queda en casa. Pero cuando llega Marta, miren lo que les dice. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y en esa parte del versículo, de alguna manera, como que se percibe el decir, Señor, nos fallaste. Señor, me fallaste. Yo confiaba en que tú pudieras sanar a mi hermano y no lo sanaste. Pero esa actitud o ese sentimiento muchas veces lo tenemos nosotros. ¿Nunca te has sentido que el Señor te falló? Señor, injustamente perdí mi trabajo y tú no pusiste en su lugar a los que me trataron injustamente. Señor, mi hijo o mi hija estaban llenos de vida y no lo protegiste del accidente y ahora está en una silla de ruedas. No lo protegiste del accidente y ahora está muerto. Tú pudiste haberle hecho. Y entonces nos queda como esa sensación de decir, Señor, si yo te soy fiel, ¿por qué permites que pase esto, no? Entonces por ese lado está un poco esa sensación. Pero por el otro lado también está la confianza plena ¿en qué? En que lo que el Señor Jesucristo pida a Dios, Dios se lo va a conceder. Y entonces dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, ¿qué va a hacer? Dios te lo dará. De alguna manera le está diciendo, todavía puedes hacer algo. Todavía puedes hacer algo, Señor. ¿No estuviste? De alguna manera te lo perdono. Pero ya estás aquí. Actúa. Cristo ciertamente actúa. Y va a actuar. Pero esa es la sensación que tenemos nosotros también. Porque ¿saben qué? Cuando el Señor Jesucristo se manifiesta en nuestra vida, después de haber pasado la tormenta, nos llena de paz. Y de alguna manera le decimos, Señor, ¿podrías tapar los agujeros que están destapados? ¿Podrías arreglar los imperfectos que se quedaron? ¿Podrías, Señor, hacer algo todavía? Pídele al Señor, ¿no? Entonces aquí ella está confiando en que lo que pida al Señor, Él se lo dará. Pero hay más.
Aquí tenemos a Jesús que da estas palabras de seguridad. Jesús asegura que Lázaro, ¿qué? Resucitará, pero luego también la desafía. Tu hermana, dice, Jesús le dijo, tu hermana o tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta es, ¿lo crees? ¿Crees esto? Ella lo creía. Ella creía en la resurrección. Pero no se esperaba en este caso que Dios fuese a volverlo a la vida. Tan rápidamente, ¿no? Y entonces aquí, fíjense lo que nos dice. Primero el Señor Jesucristo, a todos los que tenemos seres queridos que han fallecido en Cristo, nos dice, tranquilos, confiad, porque resucitarán. Pero luego nos dice más, dice, yo soy la resurrección. No dice, yo tengo la resurrección, dice, yo soy la resurrección. Es distinto el ser al hacer. Él hace que nosotros resucitemos, ¿verdad? Pero Él es la resurrección. Él es la fuente de la vida. Y luego dice, yo soy la resurrección y también soy la vida, dice. Y luego dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé de qué manera les llena a ustedes este pasaje, pero a mí este pasaje, cuando tuve que, en este caso, tratar o experimentar la muerte de un ser querido, en este caso de mi hermano, cuando lo vi ahí, cuando vi el cuerpo sin vida, estas palabras me vinieron. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y yo solamente les digo que sentí paz. Y también les digo que he conocido a muchos hermanos, que cuando ha fallecido un ser querido de ellos, el saber que tienen a Cristo en su vida, les da tranquilidad, les da confianza. Y les digo una cosa, no hay nadie, no hay nada que te pueda dar esta promesa, que te pueda dar esta esperanza, la esperanza de la resurrección, la esperanza de la vida. Y no la está prometiendo alguien que esté poniendo como ejemplo a otro, que esté diciendo, mira, si confías en aquel, o si confías en esto, o si confías en lo que yo te enseñe, vas a tener vida eterna. Dice, no soy yo, Él es la fuente de la vida. Él se pone a sí mismo como garantía de vida eterna. Por eso, cualquier religión, si le quitas a su líder, sigue. Pero si al cristianismo le quitas a Cristo, ya no hay nada. Sin Cristo no hay cristianismo. Porque es Él el centro del cristianismo. Él es el centro de la vida. Él es la vida. Él es la resurrección. Él es el camino. Y en eso podemos decir que el Señor Jesucristo es diferente a todos. Porque nadie dijo, si me sigues a mí, si crees en mí, vas a vivir. Solo Él. Piensen en Moisés, piensen en Abraham, piensen por otro lado en Buda, piensen en Mahoma. Nadie dice, yo me pongo como ejemplo. No. Pero el Señor Jesucristo sí. Sí lo hizo. Y ahí tenemos esas bellas palabras. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Cualquiera que cree en mí. Da igual su color, da igual su nacionalidad. Da igual cuán profundo haya caído. Cristo es capaz de rescatarlo, Cristo es capaz de levantarlo. No importa cuán profundo haya caído en el vicio, cuánto haya destruido su vida. Si viene a Cristo, Cristo lo restaura y le da vida eterna. Pero es necesario esto, creer. ¿Lo crees? Marta, ¿lo crees? Pero eso nos dice cada uno de nosotros. ¿De verdad crees? Tu fe
te lleva a serle fiel? ¿Tu fe te lleva a descansar en Él? ¿O tu fe es una teoría que suena muy bonita, pero que se queda en eso? Y ese es el desafío que cada uno de nosotros debe tener. ¿Le creemos de verdad? Sigue adelante. Miren cómo responde Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sí, Señor. Esa es una respuesta que espera el Señor Jesucristo de nosotros, ¿no? Cuando nos habla, ¿de verdad crees? Como Marta tenemos que decir, sí, Señor, yo lo creo. Yo creo en ti. Yo confío en ti. Yo tengo mi esperanza viva porque tú me has dado vida. Ahora, en cuanto Marta cree en Jesús, miren lo que hace. Avisa a María que Jesús le llama. Dice, yo creo en ti, pero déjame que vaya por mi hermana, que la pobre está muy abatida, que la pobre está desesperada, que la pobre necesita verte. Y eso es algo que creo que cada uno de nosotros necesita hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos ir y llamar a nuestros hermanos. Y si se dan cuenta, casi siempre cuando uno se convierte al Señor, siempre está el hermano, el primo, el amigo. Hay gente cercana a nosotros, a los cuales nosotros queremos compartirles, a los cuales nosotros queremos decirle, oye, ¿sabes lo que me pasó? Y a veces lo hacemos con mucho ímpetu, a veces lo hacemos cometiendo una barbaridad de errores, pero lo hacemos con amor, lo hacemos con convicción. Y la gente suele venir a Cristo no tanto porque lo has hecho muy bien, porque les has compartido de tu fe con mucha experiencia y con mucha sabiduría, sino porque lo hiciste con amor, porque lo hiciste con fe, porque Cristo es una realidad para tu vida y porque tal vez no tengas muchos argumentos para convencerles, pero sí tienes la experiencia de haber sido transformado o transformada. Tienes la experiencia de haber creído. Y el haber creído te da argumentos que nadie puede refutar. ¿Por qué? Porque es tu relación con Cristo. La gente te puede decir que llevas más o menos razón en tus argumentos, pero no te pueden cambiar la experiencia que tú hayas tenido con Cristo Jesús. Eso no te lo cambia nadie. El que tú le conozcas, el que hayas nacido de nuevo, el que te dé vida eterna, el que hayas pasado de las tinieblas a la luz, no lo puede cambiar nadie. Y ahí está esa realidad en tu vida. Y cuando nosotros vemos por primera vez esa luz, queremos que la gente la vea. Pero ¿saben qué? No debemos decir, pues yo ya pasé esa emoción. Sino que ¿saben qué? Todavía el Señor cuenta con nosotros. Y todavía puede seguir emocionándonos. Y todavía puede seguir convenciéndonos. Utilizándonos para dar esperanza. Para ir a decirle a María, María, ven, porque el Maestro te llama. Ahora miren lo que dice ella. Ahora aquí tenemos, María, acude al llamado de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Como nosotros, ¿verdad? Deprisa. No, nosotros luego somos más perezosos que a veces nos dicen algo y ya, luego voy, tengo algunos asuntos pendientes. ¿Recuerdan esa parábola que habla el Señor, de la que habla el Señor Jesucristo, donde invita el dueño de la casa, celebra una boda, invita a todos sus amigos y todos están ocupados, todos tienen algo que hacer? No, es que yo tengo unas yuntas, no, es que yo tengo unos terrenos, no, es que yo tengo un trabajo. Y todos nosotros, cuando nos llama el Señor, tenemos cosas que hacer. Y también les digo una cosa, el Señor no llama a los perezosos. No, sí los llama también. Pero normalmente cuando nos llama y estamos ocupados, porque siempre vamos a tener una excusa para no acudir a su llamado. Ella podría haber dicho, pero aquí tengo un montón de gente a la que tengo que atender. Tú la vez pasada te quejaste porque no te ayudaba. Ahora que los estoy atendiendo, me dices que me vaya. No lo sé, son solo argumentos o ideas que de lo que podría haber dicho, los pretextos que pudo
haber puesto, pero no puso ninguno. Ella se fue hacia donde estaba el Señor Jesucristo y se fue deprisa. Pero sucede algo curioso, que la gente no se quedó ahí en la casa. La gente le siguió. Y a veces esto me hacía pensar un poco en cuando a veces tenemos algún invitado en casa. Y cuando tenemos un invitado en casa, ¿saben qué suele pasar? Es un domingo a las 7:30 de la tarde. Cuando tengo que ir a la iglesia, ¿saben qué suele pasar cuando tengo un invitado en casa? O lo que he escuchado. Dicen, pues no voy hoy. No voy hoy. ¿Por qué? Porque tengo que atender a mis invitados. Y yo solo me pregunto, ¿no será que el Señor te está dando la oportunidad de que te vean como vieron a María salir corriendo para la iglesia y decir, ¿dónde va esta loca o este loco? Vamos a ver qué va a hacer, no vaya a ser que vaya a cometer alguna locura. Voy a acompañarle. ¿Y no será que te estás perdiendo la oportunidad de llevar a tus amigos o a tus familiares a los pies de Cristo Jesús? Considerémoslo. Yo solamente les doy ideas, ustedes piénsenlo. No, pero creo que a veces nosotros tenemos la tendencia a que si viene un familiar que no es cristiano, nosotros cedemos más a sus deseos. Como él no es cristiano, no lo voy a ofender invitándolo a que venga a la iglesia conmigo. ¿Y por qué no? ¿Por qué tienes temor a ofenderle? A decirle, oye, yo tengo por costumbre, como cristiano, ir a adorar al Señor los días domingo. Así que te invito para que vengas. Y si se pone pesado, y si no te quieres venir, no estás obligado. Pero espérame, porque voy y regreso. ¿Saben qué? A veces yo creo que no tenemos convicción. A veces nos da un poco de vergüenza que la gente sepa que somos cristianos. A veces nos da un poco de vergüenza que la gente sepa que tenemos prioridades. Que una de las prioridades, creo que debe ser la prioridad principal, es adorar a Dios. Y no les estoy hablando de que llegamos en el legalismo. Yo no les voy a decir que el que no vengas a la iglesia un domingo que te va a llevar al infierno. No, eso no. Yo no hablo de esas cosas. Solamente les hablo de las prioridades que debemos tener. Nosotros como cristianos, ¿qué prioridades ponemos en nuestra vida? Y podemos poner muchas, pero creo que debemos ser serios, porque Dios nos toma en serio. Y vaya que nos toma en serio. Si dio a su Hijo, si lo entregó para que muriese en la cruz del Calvario, eso es tomarse en serio a cada uno de nosotros. Así que nosotros creo que lo menos que podemos hacer es corresponderle. Ahora, otra cosita más. Dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Ellos creían que iba ¿a dónde? Al sepulcro, y tiene lógica. Creían que iba a buscar al muertito, pero resulta que iba a buscar al que da la vida. Y otra vez, no es ningún error ir uno al cementerio. Está bien ir uno a orar, a llorar, a estar allí. Pero no se nos olvide que lo más importante es buscar al vivo, a Cristo que está vivo y da vida. Y no sé si les he comentado esta anécdota de un misionero que se fue al África. Allí murió su esposa, la sepultó, luego, y tenía un hijo. Luego se regresaron y después de un tiempo el hijo ya creció y se fue a visitar la tumba de su mamá. Cuando llegó allí a ver la tumba de su mamá, se encontró a otro muchacho, otro más o menos de su edad, que se había convertido a Cristo. Y el muchacho que estaba allí, el que se había convertido a Cristo, había llevado comida a la tumba de su mamá.
y él había llevado flores a la tumba de su madre. Entonces ahí están los dos. Entonces cuando llega él con sus flores, pone su ramo de flores y ve al otro, que también era cristiano, que llevaba comida. Dice, oye, yo te conozco. Dice, sí, ¿tú no eras cristiano? Dice, sí, soy cristiano. Dice, ¿que tú te crees que tu mamá va a salir a comerse la comida esa que le traes? Eso no es de cristianos. Y ya le dice, mira, mi mamá va a salir a comerse la comida que yo le traigo cuando la tuya salga a oler las flores. Él había cristianizado el llevar flores a la sepultura. Pero eso no es ni cristiano ni deja de ser cristiano, es un acto en el cual uno quiere de alguna manera mostrar cariño, mostrar afecto, mostrar que uno recuerda a ese ser querido y lo hace de esa manera. Pero no es más cristiano que el que llevaba la comida, no iba a adorarla. Era su forma de mostrar ese afecto. No se nos olvide, la gente pensaba que iba a buscar a Lázaro en la sepultura y en realidad ella iba a buscar a Cristo, que al final es quien lo saca de la sepultura. No nos equivocamos. Pero la gente la sigue. Y eso me gusta, ¿no? La gente la sigue. Y miren cómo dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Les suenan esas palabras? ¿Quién las pronunció antes? Marta. Les dicen, las dos hermanas le dicen lo mismo. Por eso dicen que las hermanas se parecen, ¿verdad? Aunque se pelean tanto las hermanas, que dicen, qué diferentes somos. Luego ahí no es tanta. Pero fíjense, las mismas palabras. Hay diferentes actitudes, eso sí. Recuerden que María siempre está a los pies de Jesús. Y cuando llega, se postra a los pies del Señor Jesucristo. De Marta no nos dice eso, ¿verdad? De Marta nos dice, Señor, si hubieras estado aquí. Aquí Marta primero tiene esa actitud de reverencia. Y no quiero decir que María sea mejor que Marta, no. Pero hace eso. Se postró ante sus pies. Y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra vez, esa sensación de, nos fallaste, Señor. No estuviste cuando te necesitábamos. Pero me pregunto, ¿por qué se repite lo mismo en las dos hermanas? Y creo que ese sentimiento es muy general. Es un sentimiento muy humano. De que cuando las cosas no salieron como nosotros queríamos, queremos encontrar un culpable, o si no, queremos quejarnos. Si tú hubieras estado aquí, las cosas serían diferentes. Pero ahí en ese sí, vemos que también está ese lamento que hay en el ser humano de lo que pudo ser y no fue. No tenemos muchos sueños frustrados por las cosas que pudieron ser y no fueron. Es que decían los maestros que yo era muy inteligente y que podría llegar muy lejos en mi vida como estudiante, pero no tuvimos el dinero para estudiar. Si hubiéramos tenido el dinero, yo sería otra persona. Sueños frustrados. Es que si mi hermano no hubiese ido en ese viaje, no habría tenido el accidente. Es que si no me hubiese yo comido esa comida, no estaría yo aquí ahora en el hospital. Y hay tantas cosas que pudieron ser y no fueron. El sí. Si hubieses hecho esto, si yo hubiese tomado esta decisión. Pero ¿sabes qué? El sí, ese sí condicional, si yo hubiera hecho esto, esos sueños frustrados que tenemos que apartarlos y decir, quizá pudo haber sido eso,
pero lo que sí sé es lo que es, lo que ha sido, lo que es la realidad con la que yo tengo que tratar. Y la realidad en este caso que tiene María es que ante ella está el Señor Jesucristo. Ahora está con ella. Señor, tú no estuviste hace tiempo, pero ahora sí sé que estás. Y no es que el Señor no haya estado, no estaba físicamente, pero estaba ahí con ella. Cuando estaba sufriendo, ahí estaba él con ella amándola. Ahí estaba con ella consolándola. Ahí estaba con ella fortaleciéndola. Pero ¿saben qué? A veces nosotros no nos damos cuenta de eso, no nos percatamos de que Él sí está presente. Cristo está presente. Y la realidad es esa, es que Él está aquí. Y en este caso, Él estaba allí con María. Y vemos por un lado entonces lo que pudo ser y no fue, pero también por otro lado está la confianza plena en el poder de Jesucristo para vencer la muerte. Y eso tiene que ser una realidad en cada uno de nosotros. Tu confianza es plena, estás totalmente convencido o convencida de que Cristo tiene poder para vencer la muerte. ¿Lo crees de verdad? Sí que lo tiene. ¿Cómo dice el versículo que memorizamos? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo te pregunto, ¿tienes a Cristo en tu vida? Su resurrección es tu resurrección, su vida es tu vida, su salvación es tu salvación. El perdón de los pecados que Él ofrece se ha aplicado a tu vida. Si no, te animo para que no te vayas sin confesarte delante de Él y pedirle que te perdone, que venga a tu vida y que te salve. Pero si ya posees la vida eterna, solo dale las gracias y pídele que te ayude a serle fiel. Vamos a orar. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos porque podemos presentarnos ante el trono de tu gracia. Y te rogamos, oh Señor, porque nos ayudes a valorar lo que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y buen Dios, por favor te rogamos por aquellos que están aquí que aún no te conocen, para que tú, que es lo más profundo de su ser, y que puedan recibir la vida eterna que tú das. Y también, Señor, te pedimos por tu misericordia, por aquellos que en un momento nos abriste los ojos y nos diste la salvación. Te pedimos que nos ayudes a serte fieles, a honrarte, a glorificarte, a vivir como es digno de un cristiano. Señor, a ti damos la gloria, damos la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.